esperaremos los brotes verdes, esperaremos el dinero que traigan las exportaciones, las libertades que tanto nos pregonan, ¿serán las suficientes o es lo que nos conviene realmente para un futuro? A ver, Fundación Mediterránea ha sido una fundación de muchísimo prestigio, es una fundación de muchísimo prestigio en la República Argentina, vinculado a muchos aspectos, especialmente lo económico. Y hablar con el titular del presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica de esta fundación es un verdadero honor, especialmente por la figura de quien detenta este cargo actualmente, que es el economista Osvaldo Giordano, quien fuera titular del ANSES, pero también tiene una dilatada trayectoria como funcionario provincial en Córdoba. Osvaldo Giordano, un gusto poder escucharlo. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un gusto, el gusto es mío. La verdad que consultarle, esta perspectiva económica, estos cambios que se han dado, todo esto, la expectativa, yo no sé si decirlo, el ciudadano de a pie, como es nuestro caso, estamos vislumbrando, más que nada, atados, mejor dicho, a una suerte de esperanza. Pero la esperanza no es que tiene por ahí, quizás es una cuestión más vinculada a la cuestión de fe, es decir, que esto tiene que salir bien, esperando que salga bien. Ahora, el economista como usted, el especialista, el conocedor de la cosa pública, ¿está también esperanzado en eso o en realidad tiene fundamento y dice, no, esto va a salir bien por esto, esto y esto? ¿Cómo observa, especialmente pensando en el futuro, las medidas del gobierno nacional? Mira, partiendo de lo que bien vos describís, ¿no? De que muchas veces los argentinos tuvimos esperanza y fueron defraudadas, esta tiene los mismos riesgos, ¿no? De que esta experiencia que se inició con el cambio de gobierno el año pasado, tenemos la misma duda. Por un lado, el ansia muy justificado de que Argentina de una vez por todas salga de este largo letargo que lleva décadas, más de medio siglo de permanente retraso. Comparemos contra quien comparemos, ¿no? No solo los países más desarrollados, sino incluso países más parecidos como los vecinos. Cuando hacemos bien los números, vemos que permanentemente estamos perdiendo tanto en lo productivo como en lo social. Este cambio que se introdujo en diciembre, que estaba creo muy asociado al hastío que había generado el anterior gobierno en cuanto a una caída de la actividad económica y sobre todo una muy riesgosa aceleración de la inflación que nos llevó al borde de la hiperinflación, tiene fundamentos como para generar esperanza, pero también hay buenos fundamentos para muchas dudas, ¿no? Respecto de que si no nos va a pasar de vuelta lo mismo en cuanto que esta oportunidad se vuelva la volvamos a perder. En ese marco creo que lo positivo con lo que se ha instalado en la agenda de políticas públicas, hechos que son bastante obvios, porque son de sentido común, pero que en Argentina permanentemente lo estuvimos cuestionando, como por ejemplo el equilibrio fiscal. En una familia, en una empresa, uno tiene claro que no puede gastar más de lo que tiene, por lo menos de manera sistemática. En la Argentina tenemos más de medio siglo de gastar permanentemente más de lo que tenemos. En eso creo que el gobierno ha hecho un claro y contundente señal. Otros gobiernos lo habían dicho, pero no lo habían hecho. Este gobierno no solo lo dijo con más énfasis, sino también que lo llevó en la práctica. El punto que, bueno, eso no es todo, para salir del enrollo en que estamos, que es muy complejo, se necesitan más cosas y ahí es donde aparecen las dudas. Así que si este gobierno es capaz de hacer los cambios, las transformaciones en la organización económica y sobre todo en la organización del Estado, para que no solo el Estado sea permanentemente equilibrado, porque hay cosas que son muy provisorias, muy rudimentarias, la forma en que se logró el equilibrio fiscal, sino también que tengamos un Estado que nos devuelva con servicios el esfuerzo que hacemos los ciudadanos al pagar impuestos, que eso por ahí se pierde en Argentina, pero que es muy relevante en otros países, que es que el Estado funciona, da servicios, es decir, que uno paga impuestos, pero como contrapartida tiene buenos servicios de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, de justicia. Eso también nos falta, y ahí creo que está el gran desafío. Y allí el gobierno plantea una agenda importante, por ejemplo, la que volvió a reiterar ayer el presidente en Córdoba, la agenda de mayo, 10 puntos centrales, de cambiar la forma de funcionamiento de la economía, del Estado, de un conjunto de regulaciones, pero siguen las dudas respecto a si se puede llevar a la práctica. Es decir, si hay un acuerdo que tiene que ser muy potente
llevar a la práctica esos cambios. Claro, pero a ver, está bien, pero ¿para hacia dónde va el país? Le pregunto. ¿Por qué? Porque una cosa son los números de la economía así marcados, como usted bien lo señalaba, por parte del Estado Nacional. Pero mientras tanto el Estado Nacional, por ejemplo, en cuanto a obra pública, prácticamente dejó de todo por hacer, no hace absolutamente nada, no hay planes de vivienda, no hay planes, o mejor dicho, no hay proyección de qué es lo que quiere realmente con cuestiones vinculadas a cuestiones importantes. Está perfecto, el equilibrio cero, muy bien, todos estamos de acuerdo, pero ahora, ¿eso sirve para el desarrollo de un país? ¿Sirve para el desarrollo de regiones postergadas, como por ejemplo el norte argentino? Como te dije antes, es una condición necesaria, pero no suficiente. Tener el Estado equilibrado, como lo puede entender hasta un niño, sí, es algo bastante obvio, no puedo gastar más de lo que tengo, sí, pero no alcanza. Es decir, necesitamos también un Estado que, por ejemplo, se financie con mejores impuestos. En Argentina tenemos muy malos impuestos que conspiran contra la producción, la generación de empleo, las exportaciones, conspira contra una mejor distribución del ingreso. Los impuestos son una buena herramienta para mejorar la situación de los más vulnerables y que los que más tienen aporten más al financiamiento del Estado. Bueno, todo eso no lo tenemos, eso está puesto como un punto en la Agenda de Mayo y es uno de los desafíos a enfrentar, reformar el sistema tributario. Vos hablas, por ejemplo, con los temas regionales, que como toda gente que vivimos en el interior, nos preocupa mucho, ¿no? Esta enorme concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires, en desmedro del interior. Bueno, es vital replantear la coparticipación federal de impuestos, porque es un sistema muy perverso. Bueno, es uno de los puntos que está en el 6 de mayo, pero hay que ver, bueno, si existe la capacidad para llevarlo a la práctica. Y así podemos hablar de la legislación laboral, de la inserción de Argentina en el mundo, claro, del sistema previsional. Es decir, hay un montón de temas. Lamentablemente, ¿no? La Argentina ha acumulado problemas por todos lados, requiere una enorme transformación en distintas áreas, pero para llevar a la práctica sí, eso necesita mucha capacidad política y de gestión, que es allí donde creo que están las mayores dudas. Yo no creo que la orientación está bien, el tema es cómo llevarlo a la práctica en un gobierno que evidentemente no estaba preparado para hacerse cargo, sí. que es débil, digamos, porque tiene poca presencia en el Congreso, no tiene ningún gobernador afín, es decir, un montón de factores que juegan en contra, que hacen más difícil todavía el desafío porque requieren acuerdos con otras fuerzas políticas a los fines de poder implementar estas buenas ideas. Claro, por ahí quizás la expectativa puede ser centrada en lo que será el presupuesto, cómo va de línea o cómo piensa para el año venidero en coinvertir. Quizás ese sea uno de los puntos de lo que el gobierno hasta ahora no ha terminado de decir a las claras qué piensa del país o qué piensa realizar con el país, por lo menos en un año, como se establece el presupuesto general todos los años. Mira, el gobierno arrancó en diciembre al borde, como dije antes, al borde de la inflación, es decir, necesitaba rápido apagar el fuego, y apeló a instrumentos muy rudimentarios. Lo podía haber hecho mejor, sin duda, lo podía haber hecho mejor, pero tampoco eran tan grandes los márgenes de acción. Claro. A futuro, obviamente, es central bajar la inflación, donde lo está logrando, y a partir de ahí un montón, de empezar a tener las instituciones que tienen otros países. Una que vos señalás, el presupuesto, sin duda. Ahora, un presupuesto con los niveles de inflación que tenemos tampoco sirve mucho, porque es todo relativo, todo cambia todos los días, por lo tanto pierde potencia como herramienta de planificación estratégica del Estado, el presupuesto. Pero además de eso, ojalá fuera solo eso el problema, en el medio tenemos todas estas reformas que se hacían antes, es decir, la reforma tributaria, la coparticipación, el sistema previsional, la legislación laboral, cómo, bueno, encontrar un mecanismo para que la inversión pública se haga y se haga bien. Es decir, hay montones de cosas por hacer, que esas son las cuestiones que son tan grandes los desafíos y tanto los problemas que uno ve a la hora de cómo llevar a la práctica, cómo abordar esos desafíos, que allí sí empiezan a aparecer las dudas en relación a nuestro futuro. La cuestión o la palabra quizás clave en todo esto es gestión. Sí, yo creo que sí. Una que no se ve tanto, que es la gestión del Estado, que cómo hacer que el Estado funcione mejor,
El Estado está muy deteriorado en los 3 niveles de gobierno, muy cargado de malas prácticas, muy obsoleto en muchas cosas, muy burocratizado, muy cargado de intereses puros en muchos casos, muy conservador. Entonces es muy difícil cambiarle la forma de funcionamiento. Ejemplo, bueno, tenemos un sistema educativo que cada vez nos sorprende más con el deterioro, ¿no?, en los indicadores. La Argentina tiene unos sistemas educativos más avanzados en Latinoamérica, hoy estamos en el fondo de la tabla. Y así podemos ir viendo distintas áreas del Estado que se ha deteriorado mucho, que no es solo un problema de recursos, en la mayoría de los casos un problema de gestión. Entonces, el tener la capacidad para cambiar el funcionamiento del Estado es clave, y también gestión política. Si uno tiene una buena idea, pero esa idea tiene que tener acuerdos, por ejemplo, de una ley, y bueno, hay que tener la habilidad para lograr convencer a las mayorías necesarias para que esa ley se lleve a la práctica, y que en un caso como un gobierno con tan poca representación política dentro del Congreso es aún más difícil, ¿no? Por lo tanto se necesita más capacidad de gestión para llevarlo a la práctica. ¿Se puede gestionar con tan pocos funcionarios propios? Yo creo que no. Yo creo que se necesita armar equipos, y esta lo escuchamos a diario, ¿no?, las noticias de que todos los días cambia un funcionario, no es un buen síntoma. Para abordar un desafío tan grande como es gestionar algo tan complicado como es el Estado, que es grande, complejo, que tiene mucha resistencia, que está muy deteriorado, se necesita un equipo muy compacto, bien orientado, con confianza entre ellos, a los fines de un poco trabajar de memoria, ¿no? Es decir, no hace falta estar permanentemente encima, sino que funcione, digamos, de manera espontánea, porque de lo contrario te gana la resistencia. Si es una estructura muy conservadora, hay muchos intereses en juego, y por lo tanto si uno improvisa o es débil, digamos, en la gestión, termina prevaleciendo el status quo. Claro, queda entrampado en uno mismo. Queda entrampado porque es muy grande el Estado, la dimensión del Estado, como para poder controlar todo o hacerlo funcionar como uno mismo pretende, y esa es una de las claves de todo esto. Sí, te lo puedo decir yo como experiencia, no solo en la Corte Penal Nacional, sino en Córdoba, en el Ministerio de Finanzas de Córdoba, lo difícil que es cambiar las estructuras estatales, porque es muy conservadora, muy mirando a sí mismo, poco permeable a escuchar lo que la gente está pidiendo, está necesitando, poco permeable al cambio, a la transformación, a la incorporación de tecnología, a eliminar trámites innecesarios que habitualmente nos impone a los ciudadanos. Bueno, todas esas cosas requieren mucho liderazgo y mucha capacidad de gestión para encontrar la vuelta y lograr, digamos, que el Estado cambie, y que con los pocos recursos que uno tiene, incorporando tecnología, desburocratizando, cambiando los procesos internos, uno pueda producir más servicios. Es un desafío enorme y que requiere, sí, efectivamente, equipos para poder dar una práctica. Osvaldo Giordano, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes y hasta la próxima.